Dios bendiga a toda esta querida hermandad que está viéndonos o escuchándonos en la convención de Banfield. Ya hemos estado alabando al Señor, tenido palabra también, así que bueno, ahora vamos a estar mirando la palabra del Señor, pero antes quiero agradecer al Señor. La verdad que yo nunca estuve físicamente en la convención de Banfield, y en esta oportunidad, bueno, me toca estar a través de un video, llegando, ¿no es cierto?, con alguna palabra, y me siento muy gozoso y muy privilegiado. Una iglesia que también ha pasado sus luchas, su batalla, con la pérdida de nuestro querido y amado hermano, pastor, presbítero Orlando García. Y bueno, damos gracias a Dios que tenemos a su esposa, la hermana Rosa, a quien saludamos, a toda la congregación, a todos los obreros, a nuestro querido hermano también Daniel, amigo, compañero, y todos los obreros y discípulos del lugar. Así que bueno, contento de poder estar y bueno, participar creyendo que el Señor va a estar bendiciendo su palabra. Vamos a hacer una oración antes de mirar la palabra del Señor. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias por este momento, esta mañana de sábado en que podemos estar compartiendo tu palabra. Padre del cielo, como siempre, pido que tu gracia esté presente, tu Espíritu Santo, tu unción, para que esta palabra pueda ser de bendición. Gracias, Jesús. Necesitamos esa palabra de vida, necesitamos oír tu voz, Señor, porque esa voz que viene de lo alto del cielo es lo que nos nutre, nos edifica, nos fortalece para poder ser efectivos en tu obra. Te damos muchas gracias, Jesús, te alabamos, amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. El título, si podemos ponerle un título a la palabra que voy a traer esta mañana, es la voz de Dios. La voz de Dios. Qué importante es oír la voz de Dios. Qué importante para la iglesia, qué importante para los obreros, para los pastores, para los siervos del Señor, para todos los que caminamos y servimos al Señor. Oír la voz de Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño, chiquito, me crié en la iglesia. Y bueno, escuchando a veces hermanos, hermanas, que se paraban y decían, Dios me habló esto, Dios me dijo esto. Y bueno, y predicadores, y oí la voz de Dios hablándome, diciéndome esto, aquello. Por ahí leían la Escritura. Y yo, claro, pensaba, ¿cómo será oír la voz de Dios? Qué tremendo, ¿no? Que alguien pueda oír la voz de Dios. Y bueno, a veces en momentos de oración, porque estábamos en los momentos de oración, a veces en el templo, a veces en mi casa, me quedaba calladito ahí diciendo, Dios, háblame, háblame, y trataba de hacer silencio, a ver si escuchaba a Dios que me hablaba. Bueno, esperaba una voz audible, quizá como niño, ¿no? Y bueno, no pude oír la voz de Dios de esa forma, ¿no? Y bueno, uno después va creciendo y va entendiendo otras cosas, ¿no? Pero ese anhelo, ese deseo que tenemos de oír la voz de Dios. Y bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Ahí tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, dos versículos, los dos primeros versículos que nos dicen algo, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue la Escritura, ¿no es cierto? Tremendo. Pero quería destacar esto, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, Dios habla de muchas formas. Dios habló muchas veces y de muchas formas, porque dice, de muchas maneras. Habló con sueños, habló con visiones, habló a través de una zarza, ahí a Moisés. En fin, revelación, palabras que decían los profetas, no sé, distintas formas.
distintas. Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, ¿no es cierto?, a los padres por los profetas. Y luego dice en el verso 2, y en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, ¿no es cierto?, Jesús, a quien constituyó heredero de todo. O sea que el autor de los Hebreos ahora nos dice, ahora tenemos una palabra que es excluyente, es maravillosa, es tremenda, que es la palabra del Señor, la palabra de Jesús. Jesús es la palabra, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. A veces he dicho, Jesús es la expresión de Dios. Jesús es la expresión del amor de Dios. Dios quiso decir, voy a amar a la humanidad. ¿Y qué hizo? Envió a Jesús. Voy a hablar, y obviamente Jesús vino a hablarnos en nuestro lenguaje, en el lenguaje humano, para que le pudiéramos entender. Él es la revelación del amor de Dios. Por eso dice el autor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Bien, ahora yo he visto algunas Biblias, veo que hay algunas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, ¿no? Solamente las palabras dichas por Jesús, ¿no? En todos los evangelios, y si por ahí en el Nuevo Testamento repiten una palabra, todas las palabras de Jesús en rojo. Yo me quedo pensando, ¿no? Porque por ahí alguno puede pensar que solamente las palabras dichas por Jesús específicamente son palabra de Dios, Pero bueno, eso no, a mí mucho nunca me gustó. Yo creo que toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que todos creemos, ¿no es cierto? La Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo tengo una Biblia ahí que se llama, en versión popular, que dice Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, los Salmos, los apóstoles, es palabra de Dios. Dios que nos habla, Dios que se revela a nosotros a través de las Escrituras, ¿no es cierto? Y tomamos esa palabra como palabra de Dios realmente. Así que Dios habla a través de su palabra. Ahí tenemos algunos textos, por ejemplo, aquí en Hebreos mismo, capítulo 4, verso 12, ¿no? Nos dice, hablando de la Biblia, la palabra del Señor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios, la palabra de Dios viva y eficaz. Amén, nosotros creemos en esta palabra. ¿Crees en esa palabra? Es la base de nuestra fe, la palabra, las Escrituras. No son los dogmas de la religión o las ceremonias, qué sé yo, las imágenes. No. El fundamento de nuestra fe está en la palabra del Señor, viva y eficaz. No solamente historia, sino que es palabra que llega hasta nuestros corazones y, como leíamos, ¿no es cierto?, penetra como espada de doble filo. Gloria a Dios. Qué palabra que tenemos, la palabra del Señor. Por ahí el Señor en San Mateo, capítulo 4, verso 35, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que no solamente que son vivas, es palabra viva y eficaz, pero también es palabra eterna. La palabra de Dios tiene valor eterno, no pasa. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Palabra que palabra confiable, ¿no es cierto? No depende de las circunstancias, no. La palabra del Señor tiene autoridad en sí misma, es una palabra eficaz y eterna, ¿no es cierto? Por ahí el San Juan, capítulo 6, verso 63, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Son palabras que nos engendran vida.
que nos fortalece, que llena nuestro corazón, que llena nuestra alma, nuestra mente. Gloria a Dios, ahí mismo en Juan 6:68, ¿no? Nos conducen a la vida eterna. Hay quien dice, el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, ustedes también se quieren ir, porque muchos se iban, porque decían que era dura la palabra, y el Señor le dice a los discípulos, ustedes se quieren ir. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Señor, qué tremendo. Ayúdanos a creer en esas palabras que nos dan vida, pero nos dan aún vida eterna. Van a transitar aún la muerte, los años, la eternidad. Esa palabra siempre va a permanecer y va a perdurar. Hacemos bien en tenerlas, en prestarle atención y guardarlas. Ahora bien, por ahí algunos dicen, ¿no? Yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, ¿querés hablarle a Dios? Orá. ¿Querés que Dios te hable? Lee la Biblia. No está mal, no está del todo mal. Quizá es para tenerlo en cuenta. Pero yo diría en esta mañana, porque es un poquito a lo que quiero ir llegando, es una mirada un poco simplista, ¿no es cierto? ¿Querés hablar con Dios? Orá. ¿Querés que Dios te hable? Mira, después uno abre la Biblia a ver por dónde me marca el Señor y leen, mira lo que me dijo el Señor. Bueno, por ahí el Señor le dice cada cosa, porque claro, abren la Biblia al azar y dicen, Dios me habló. Pero esto para mirar un poquito más profundamente, ¿no es cierto?, en esto de la voz de Dios, de cómo Dios nos habla, tenemos que entender que, esto muchos lo saben, y bueno, pero algunos quizá no, y por eso lo compartimos en esta prédica, que en el griego, sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, cuando habla de la palabra, se refiere a la palabra de Dios, usa dos términos, usa logos y rema, o sea, los dos hablan de la palabra de Dios, pero son diferentes, ¿no es cierto? El logos es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? El logos nos brinda el conocimiento de Dios y sus caminos, de su voluntad general para la humanidad, en cuanto a la moral, en cuanto a la conducta, ¿no es cierto? A través de ella conocemos el plan de salvación. Nosotros por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, aprender las doctrinas. Ahí vamos conociendo el plan de Dios para nuestras vidas, vamos conociendo la salvación, vamos conociendo la voluntad de Dios en general para la vida del cristiano, para la vida del creyente, para su iglesia. Ahí tenemos miles de consejos, tenemos promesas, en fin, es el conocimiento general de Dios. Si nosotros no tuviéramos el logos, no tuviéramos la palabra de Dios, tendríamos solamente preguntas y sin respuesta, porque a través de la palabra sabemos quién es Dios, qué hizo Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Tenemos el conocimiento de Dios, de su camino, y tenemos el conocimiento de su voluntad para nuestra conducta, para nuestros procederes. Nadie puede decir, bueno, Señor, quiero que me hables, a ver si matar está bien o está mal. No, ya sabemos, la Biblia dice, no matarás, chao. O estará bien mentir, o estará bien adulterar, o estará bien hacer esto, aquello, odiar a mi hermano. No, hermanos, ya sabemos. Esto a través del logos, a través del conocimiento de las Escrituras, ya tenemos la palabra del Señor que nos dice, no, esto no hay que hacerlo, hay que perdonar, en fin. El Señor nos va enseñando cómo debemos caminar y cómo debe ser nuestro proceder. Ahora, el rema, que es otra de las expresiones en griego para hablar de la palabra de Dios, el rema es, diríamos, la palabra específica de Dios. Es la palabra específica de Dios para un momento o una circunstancia especial. A través de ella Dios nos guía nuestro camino o en nuestras decisiones, ¿no? Porque muchas veces, y esto lo podemos decir a los predicadores, a los discípulos, a los obreros,
¿Cuántas veces nosotros nos encontramos ante situaciones que no son, no están en la Biblia, por decirlo, ¿no es cierto? Queremos dar un paso de algo, queremos comprar, queremos edificar, queremos, no sé, hacer un viaje, y no hay ninguna palabra en las Escrituras que nos diga, sí, esto hacelo o esto no hacelo. ¿No? Quizá hay distintas opciones, y no sabemos realmente qué decisión tomar, porque no es cuestión de la moral o de la conducta que está ya explícitamente en las Escrituras. Entonces ahí es donde necesitamos esa palabra de Dios, esa guía de Dios, esa guía, diríamos nosotros, del Espíritu Santo, que nos enseña, que nos muestra el camino y nos dice, bueno, este es el camino, esta es mi voluntad, ¿no es cierto? El Señor que nos revela, que nos habla, o cuando tenemos que dar una predicación, o cuando tenemos que dar un consejo. ¿Cuántas veces tenemos como pastores, como obreros, dar un consejo? Y a veces no es blanco o negro, no es saber, puedo llevar un arma y matar o no, no. Son a veces consejos que tienen que ver con la vida, con la familia. Como a veces, muchas veces lo he dicho, no somos intelectuales que hemos llenado nuestras oficinas de títulos, de psicología, de esto, de aquello, como para tener, no sé, armas, no sé, humanas, para quizá dar consejos racionales en cuanto al humano. Y bueno, pero somos predicadores, somos pastores, somos hijos de Dios, y podemos tener la guía del Espíritu Santo, amén, esa palabra de Dios, ese rema de Dios a nuestras vidas, para tener una palabra, ¿no es cierto?, realmente para ese momento, para esa decisión, para esa circunstancia, una palabra de Dios. La gente necesita oír palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y podemos tener, como predicadores, como siervos de Dios, podemos tener una palabra de Dios para las circunstancias, para dar consejos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho nuestras predicaciones tienen que ser una palabra de Dios? Podemos agarrar cualquier escritura, cualquier texto y decir, bueno, voy a predicar y estoy predicando la palabra de Dios. Sí, quizás estoy predicando el logos, el conocimiento, sé contar lindas historias o enriquecerlas porque tengo una persona que tengo gracia, tengo habilidad para el micrófono, para hablar, pero eso no significa que sea una palabra de Dios. ¿Sabe cuándo usted va a saber que dio una palabra de Dios? Cuando vienen los hermanos y le dicen, hermano, Dios me habló, Dios me tocó, Dios me aclaró esto que tenía y que no sabía qué hacer, pero ahora siento que el Señor me habló, que el Señor me dirigió. Gracias por esa palabra. Y usted va a decir, bueno, Señor, gracias por tu misericordia, porque me ayudaste a dar una palabra de ti, ¿no es cierto? Bueno, no sé si me van siguiendo. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, Ayúdanos, Señor. Ahora bien, ¿cómo la recibimos esa palabra, no es cierto? ¿Cómo la recibimos? Volviendo a Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2 que estamos mirando, ¿no es cierto? Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Qué importante es tener nuestro oído afinado para oír la voz del Señor. Yo quería mirar algunas cosas. Por ejemplo, yo quiero que venga un segundito conmigo aquí al libro de Primera de Reyes. Vamos a ver un momento que el Señor le habló a Elías, al profeta Elías, ahí en capítulo 19, si usted abre su Biblia, dice Elías huye a Horeb, ¿no? Ahí dando vuelta a la página, al 18, Elías y los profetas de Baal, todas escrituras muy conocidas. Elías ora por lluvia. Y en el capítulo 19 vemos Elías huye a Horeb. Yo he escuchado a algunos predicadores por ahí hablar muy mal de Elías, decir, este era un cobarde que lo corrió una mujer. Bueno, nunca jamás yo diría una cosa así.
debemos respetar lo que Dios pone en las Escrituras y desnuda por ahí a sus siervos. No es para que nosotros nos pongamos en críticos no, porque Dios lo ha hecho por misericordia, para que nosotros aprendamos todo lo que ellos vivieron y que el Señor de alguna forma, lo digo así figurativamente, lo desnuda, es para que nosotros aprendamos y quizás si podemos evitar cometer los mismos errores. Y bueno, pero ellos también eran personas y vivieron experiencias que por ahí nosotros también podemos llegar a vivir. El hecho que Elías estaba pasando el peor momento de su vida. Había matado 450 profetas de Baal, 400 de Acera, creo que eran 850 profetas. Hizo caer fuego del cielo. Una cosa tremenda, terrible, toda la gente diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero después resulta que se entera Jezabel, la mujer del rey, que era pagana, que era idólatra, odiaba a Dios y a su siervo, y dice que le juró que le iba a cortar la cabeza. Y en aquel tiempo no había derechos humanos, no había nada. En aquel tiempo los reyes eran absolutos, las reinas también hacían lo que querían, y la cabeza de Elías corría serio riesgo. No era susto así nomás, estaba prácticamente, podríamos decirlo, condenado a muerte, estaba condenado a muerte. Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, él va triste, va desanimado en los distintos versos, ¿no es cierto? El Señor le presentó una torta y agua y él comió y caminó. Y bueno, el tema es que llegó al monte de Dios. ¿A dónde llegó? A Horeb, el monte de Dios. Entonces en el verso 11, la mayoría lo conocemos, si no, léalo luego todo el pasaje. En el verso 11 dice, Dios le dijo, ¿cierto?, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y mire lo que dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Fíjese, y quebraba las peñas delante de Jehová. Una actividad, digamos, de la naturaleza tremenda. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Luego dice, y tras el viento un terremoto. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Dice, ¿cómo puede ser? Semejante movimiento de la naturaleza, ¿y para qué entonces? Bueno, Dios no estaba. Verso 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor comienza a hablarle. Y ese ser que estaba tremendamente desanimado, el Señor le encarga 3 tareas: ungir al sucesor, a Eliseo, ungir a Jehú, a Asael, rey de Acad. Le da tareas importantísimas y le da una promesa en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿Dónde vino la palabra del Señor? Fíjese, vamos a observar esto. No vino ni en el terremoto, ni en el viento. No vino el viento que pasaba, el terremoto, no. El fuego, tampoco estaba en el fuego. Uno dice cosas fuertes, contundentes, no estaba. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde, en qué momento le habló el Señor? Cuando vino, dice, un silbo apacible y delicado. Y allí oyó
la voz del Señor. Lo digo así. Generalmente Dios nos habla en la quietud y el silencio. Dios nos habla cuando nosotros quizá podemos disponer ese lugar, ese momento de quietud. Este silbo apacible, delicado, me habla de eso. Una brisita, tranquilo. Ya no había movimiento de viento, de terremoto, de fuego. No, un silbo, una quietud, un silencio, podemos decir. Y ahí Elías escuchó la voz del Señor. Hermanos, consiervos, compañeros, qué importante es que tengamos nuestros momentos de quietud y silencio para oír la voz de Dios. Generalmente los pastores, los obreros, los discípulos, generalmente lo digo porque ahora con todo esto de la pandemia algunas cosas han cambiado un poquito, pero somos gente de andar corriendo día y noche, corriendo de acá para allá, haciendo esto, haciendo aquello. Necesitaríamos 10 días en la semana porque no nos alcanzan los 7 días. Tenemos culto todas las noches, viajamos, andamos, corremos, caemos agotados a la cama. Y a veces pensamos, tuve en este día un momento de quietud, de silencio, de tranquilidad para oír la voz de Dios. A veces pasa con los creyentes que son más nuevos. Pues, ¿cómo son sus oraciones? Bueno, sus oraciones parece que lo tuvieran a Dios como el chico de los mandados. Dice, Dios, quiero que me hagas esto, sáname, ayúdame, fortaléceme, guíame, le damos 4 o 5 órdenes al Señor. Amén, amén y amén. ¡Pum! Y salimos disparando. Y Dios se nos queda mirando y dice, ¿cuándo querés que te hable si me diste 5 órdenes y te fuiste? Y ya estamos ocupados con esto, estamos ocupados con aquello. Y caemos fundidos. Y decimos, ¿cómo trabajé para el Señor? ¿Cuánta obra hice? Mirá, prediqué acá, prediqué allá. Y el Señor se nos quedará mirando y diciendo, pero no me diste aunque sea un ratito para tener comunión conmigo, para hablar conmigo. ¿Te gusta el fuego? ¿Te gusta el terremoto? ¿Te gusta el viento? ¿Te gusta la actividad? Pero yo necesito tenerte un poquito a mi disposición. ¿Cuántos están diciendo, Señor, ayúdame? Porque somos, la mayoría, somos discípulos de Marta. ¿Se acuerda Marta y María? María estaba ahí sentada a los pies de Cristo y Marta corría de acá para allá y le decía al Señor, Señor, decile a Marta que me ayude. Está ahí lo más tranquila, sentada, y yo sirvo sola. Y ella habrá pensado, seguro que Jesús ahora la reta. Y Jesús no la retó a María, Jesús la retó a ella. La retó, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada andas con muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte y no le será quitada. Yo sé que a las personas que son de mucha actividad les cuesta aceptar o entender un poco este pasaje, pero hay lugar para todo, ¿no es cierto? Hay lugar para todo, sin duda. Pero qué importante es tener ese momento. Él había estado desanimado, Elías, a punto de querer morirse. Había caminado 40 días y 40 noches, ya es como que se sentía terminado. Pero cuando Dios le habló en esa quietud, en ese silencio, él se levantó con renovadas fuerzas, amén, y pudo cumplir esa tarea especial, porque Dios, ¿para qué nos quiere tener a veces ahí en silencio, en quietud? Porque Él quiere darnos directivas, amén. Él quiere darnos ese rema, esa palabra específica, para que nosotros podamos ser, mejores obreros, ser más efectivos, gloria a Dios. Hacer aquellas cosas que Él necesita que nosotros, como sus siervos, hagamos. Pero ¿cómo vamos a hacer lo que Él quiere si no escuchamos su voz? No escuchamos la voz de Dios. Así que creo que ya en esta mañana le podemos empezar a decir, Señor, ayúdame
Ahí Jesús, en Marcos, fíjese, Jesús nos enseña también esto, ¿no? En Marcos, capítulo 1, verso 35. Fíjese lo que dice de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué le parece? Jesús, a la madrugada, temprano, era oscuro, antes de amanecer. Él ya se había ido a un lugar desierto a orar. Estaba leyendo en el Salmo 119 también, tremendo, el Salmo 119, que nos habla tanto de la palabra del Señor, de muchas formas, y el verso 147, 119, 147, que dice: me anticipé al alba y clamé. ¿Qué es el alba? El amanecer, ¿cierto? Cuando sale el sol. El 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en su palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Por qué a la mañana? Porque, bueno, a veces es el momento de más quietud, de más silencio. Podemos, antes de que arranque toda la actividad. Por algo también, Señor, ahí en Mateo capítulo 6, verso 6, nos habla, cuando habla de la oración, y dice, tú ora en secreto, y tu Padre, y dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hay que estar en aposento y cerrar la puerta? Dice, y tu Padre que oye y ve en secreto, te va a recompensar en público. Amén. Y bueno, esos momentos de quietud, esos momentos de silencio, Señor, ayúdanos, Gloria a Dios. Bien, a veces Dios nos habla viendo otras formas de hablar, ¿no es cierto? Dios nos habla a través de circunstancias o desafíos. A mí me ha pasado en la vida, en el ministerio. Ahora acá estamos en el templo y usted ve acá atrás una cruz. Y esa cruz es una columna, en realidad, que bueno, ahora no se ve bien la cruz porque se ve un palo, pero cuando estaba más amplia la imagen con los músicos, es una cruz, es una columna. Y acá el templo todo por la mitad tiene columnas porque este templo era una parte solamente. Y un día vengo al templo, al culto, ya debe ser más de como 30 años más o menos, y me encuentro, acá había un salón, ¿no es cierto?, un local grande que abarcaba todo el terreno, y un cartelito así, chiquito, rojo, que decía, se vende. Yo venía en el auto, me bajo, lo miro y me tapo los ojos porque no quería ni mirarlo, porque entendía que Dios me estaba hablando a través de ese cartelito. ¿Y qué me estaba diciendo el Señor? Se vende el local de al lado del templo, hay que comprarlo para ensanchar el templo si la gente no entraba en el templo. Pero claro, este templo está sobre una avenida importante aquí en Mar del Plata, Avenida Colón, media céntrico, esto era una fortuna. Estábamos en la hiperinflación, creo, de Alfonsín en ese tiempo. Hiperinflación. Como ahora, la plata no valía nada, era una locura. ¿Cómo voy a hacer yo para comprar ese terreno? Terreno, era un local, era todo edificado. Y bueno, no quería ni mirarlo el cartel. Vine 1, 2 cultos, ahí estaba el cartel. Y yo sentía que Dios me decía, tenés que comprar esto. ¿Cómo vamos a hacer, Señor? Fíjese, Dios me estaba hablando a través de un desafío. Que yo no lo busqué, apareció un cartelito así chiquito, era en rojo, se vende. Dueño vende. Bueno, ¿sabe qué hice? Me voy allá a un aposento alto que teníamos allá en mi casa, solo. Le digo a mi esposa, le digo, mira, me voy a orar, qué sé yo, a ver qué me dice el Señor, si me da algún detalle. Y bueno, le digo, bajo, no sé, las horas. Y me dice, ¿y te habló Dios? Y no sé, le digo.
nunca fui muy seguro. No sé si me habló el Señor. Pero mirá, le mostré un papelito así chiquito, la mitad es así. No sé, me dio unas ideas, qué sé yo. ¿Cómo podríamos llegar, qué podríamos llegar a ofrecerle al dueño, porque era todo en dólares, qué sé yo, para ver esta facilidad y con la otra y vender esto y hacer aquello? Y bueno, teníamos ahí una idea. Digo, y mire cómo será, que yo ni quise ir. Digo, está uno de los discípulos ahí, le digo, mira, agarrate papel y lleváselo al del inmobiliario y decirle que a ver si le interesa que me llame. No estaba con mucha fe, la verdad. Muchos me han dicho, sí, porque usted es un hombre de fe. No, mire, la verdad es que no sé. Porque claro, me temblaban las rodillas. Y los que son pastores y han comprado propiedad saben que es un momento bastante difícil, no es tan fácil. Porque generalmente son cifras muy grandes. Y bueno, no sé si fue esa noche o al otro día, suena el teléfono y el de la inmobiliaria dice, sí, se lo compartí con el dueño, dice, y sí, está de acuerdo, que venga a hablar. ¿Para qué? Me temblaban las piernas. Fui con un hermano que estábamos ahí, bueno, ahí comenzó. En definitiva, Dios abrió las puertas, soltó los recursos. Me dijo el escribano, dice, porque nos conocía la familia de mi esposa de años, dice, Roberto, dice, ¿de dónde sacaste este plan? Dice, un plan todo a favor tuyo, dice, déjale algo al pobre Margo, Margo se llamaba el vendedor, que están todas a favor tuya las cláusulas. Y no sé, digo yo, me lo dio el Señor. Y bueno, dice, mirá que han venido acá gente con la plata en la mano, y ninguno pudo cerrar la operación. Y esto era verdad, evidentemente era para ustedes. Y bueno, acá tenemos el templo empleado, que ha sido una bendición ya por más de 25 años. Dios habló a través de las circunstancias, a través de un desafío que parecía imposible. Porque después de que hicimos la operación, bueno, no quiero entrar en detalle, pero se estabilizó un poco la economía. En los 2 años habíamos pagado todo, después edificamos y hoy, bueno, ya hace muchos años, Dios nos da un templo hermoso aquí en el centro de la ciudad. Dios habla, a veces por los desafíos. Señor, ayúdanos a no tenerles miedo, a entender que allí puede estar tu voz, hablándonos y guiándonos a algo que va a ser de bendición. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando compramos hace poco también, ya esto hace menos, 7, 8 años atrás, 9 años, 10, casi 10 años ya, que compramos las 2 hectáreas ahí en el campamento, que no son en medio del campo, son bastante bien ubicadas, eran en total como 48 terrenos, 2 manzanas. Y bueno, también estuvimos averiguando una vez, otra. Y mire lo que pasa, un día yo digo, bueno, vamos a hacer un galpón para guardar las herramientas, qué sé yo, de ladrillo, en fin. Una noche, a la mañana, siempre los hermanos del campamento me dan a la mañana las buenas noticias. Me llama el hermano encargado y dice, hermano, Roberto, ¿sabes qué pasó? Anoche hicieron un boquete en la pared del galpón y nos robaron una motosierra. Y yo, claro, lo primero que hice, me enojé. Digo, pero, por favor, otra vez los ladrones se la metieron. No puede ser. Pero yo no sabía, mire, ahora se lo voy a decir claramente, yo no sabía que eso era parte del plan de Dios para guiarnos a hacer la gran compra que hicimos. Si hubiera quedado un enojo nomás, y ahí, bueno, vino Lucas, qué sé yo, y digo, mirá, ¿sabe qué pasa? Que en ese terreno se juntan los ladrones, los chorros, como decimos, ahí tienen un aguantadero, y entonces de ahí, claro, vienen fácil y se meten y no habían robado animales, bueno, siempre nos entraban de ese lugar. Así que le digo a Lucas, andá con los jóvenes, y Lucas me dijo, vamos con los jóvenes, se fueron como 40, 50 jóvenes, vamos a cortar todas las plantas, que despejar para que se vea, así entramos con las linternas y qué sé yo, y bueno, y ahí empezó, aparecieron los dueños, llegamos a una negociación, hasta que un día, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en esos días, y quería recordarlo, venía el hermano Artaza, Oscar Artaza, tan conocido, venía a Mar del Plata porque teníamos los días especiales,
Y ese día el tabernáculo que tenemos las reuniones estaba lleno, abarrotado. Y el hermano Hortaza siempre, no sé, me decía, dice Roberto, dice, acá hay que tirar las paredes, así con la manito, así, hay que tirar las paredes, dice, porque acá hay que agrandar, Y yo le digo, hermano, mire, en realidad lo que tenemos es esto. Y le contaba que si no compramos esa tierra, nos iban a abrir una calle y encima nos iban a hacer achicar el terreno del campamento y por ahí achicar también el terreno del tabernáculo. Digo, así que la meta tendría que ser comprar. Y bueno, vio cómo reaccionaba el hermano Hortaza. Dice, bueno, vamos a orar. Así que esa noche oró ahí, en el tabernáculo. Ese tabernáculo estaba lleno. Oramos al Señor. Y bueno, esa noche algo pasó, hermano. Algo pasó. Porque Dios empezó a hablarnos por las circunstancias. Nos puso ante un desafío. Mira, si no compran, te van a sacar un pedazo, te van a achicar el tabernáculo, te van a achicar el campamento. ¿Por qué? Porque tienen que abrir una calle. Y bueno, todo eso nos motivó, Y hacer esto, aquello, que aparecieran. No les voy a contar la historia porque es muy larga, pero esto concluyó a los 2 meses con una ofrenda muy grande que el Señor milagrosa, única vez en la historia de la iglesia. En aquel tiempo se juntó $1 millón de pesos que ahora no sé cuántos son, qué sé yo. No sé, eran como $250.000, era una fortuna. Hoy son millones y millones, mucho dinero. Milagrosamente se pudo comprar ese terreno casi al contado. Dios fue fiel. Ya no nos achicaron el campamento, no nos achicaron el tabernáculo. Tenemos tierra para ampliar la escuela, hacer una escuela nueva y bueno, ampliar el tabernáculo. Bueno, ahora nos agarró todo este tema del COVID, pero estamos viendo, por la gracia del Señor, con varios proyectos adelante. Dios habla a través de las circunstancias. Y a veces las circunstancias por medio de las cuales el Señor nos habla no son las más lindas. Muchas veces comienzan como amenazas, comienzan como situaciones de dolor, de problemas, de dificultad. Pero qué importante, hermanos, es saber decir, Señor, hay algo en esto, me estás queriendo hablar algo. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Se da cuenta lo que le digo? Necesito el rema, esa palabra específica para esta oportunidad. Porque en la Biblia no dice comprar terreno o no compres terreno. Sí, teníamos la palabra del hermano Oscar, hermano Oscar Darwin, que decía compren tierra. Pero también una palabra general. En esta oportunidad, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahí es cuando el Señor comienza a poner cosas en tu corazón. Comienza a hablarte, Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a saber oír tu voz. Ya quiero ir concluyendo, hermanos, pero un par de cositas más. Señales y consejos. A veces, siempre cuando pensamos en señales, ¿en qué pensamos? En Gedeón, ¿no es cierto? En el famoso vellón, poner vellón y sacar el vellón y ponerlo de otra forma. Y bueno, yo estuve mirando mucho el tema de las señales en la Biblia y no hay mucho, y menos en el Nuevo Testamento, no hay. Señales como confirmación de que una palabra es de Dios o no. En el caso, como es el caso de Gedeón. No hay mucho. Sí, señales como milagros. Y a veces más en el Nuevo Testamento es como que eso de pedir señal es como una señal de incredulidad, como una muestra de incredulidad. Y cuando dice los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Bueno, y Jesús también no habla muy bien de las señales. ¿Por qué? Porque bueno, ya entramos en otro territorio, en otra dispensación, en la dispensación de la fe, de la gracia, del Espíritu Santo, del obrar del Espíritu Santo. Ya tenemos la palabra del Espíritu Santo que se termina, como se termina el Urim Tumim. Ahora ya viene buscar la guía del Espíritu Santo, amén, porque dice el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu Santo ha venido como director, como conductor de su iglesia a través de nosotros, a través de nuestra vida, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente. Gloria a Dios, trayéndonos ese rema de parte del Señor. Consejos, consejos sí. Consejos a nuestros mayores, qué importante, ¿no es cierto? ¿Cuántos errores nos podemos evitar si pedimos consejo? La misma palabra dice
En la multitud de consejeros está la seguridad. Qué importante es pedir consejo. ¿Cuántas veces? Y no hay que sentirse ni poco, ni menos, ni más chico, porque tengo que pedir un consejo. Yo le digo a los líderes, hermano, nadie tiene la obligación de saber todas las cosas. A veces no, tuve que decir algo porque tenía que salir del apuro, si no quedaba como que no sabía. No, nadie sabe todas las cosas, incluso en Dios hay muchas cosas que son misterios, que no tenemos una explicación. Podemos tener una idea, pero no una explicación definitiva quizá, pero pedir un consejo a nuestros mayores. ¿Para qué? Para que nuestra palabra, nuestro consejo que quizá vamos a dar o nuestra guía a otras personas sea una palabra realmente de parte del Señor. Pedir consejo, gloria a Dios. A veces también lo que Dios nos habla y vemos en la palabra es sentir paz, ¿no? Sentir paz. Por ahí dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, dice, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer, Filipenses 2:13, anótelo si está anotando. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que muchas veces Dios pone en nosotros anhelos, pensamientos, deseos. Y cuando esos pensamientos o anhelos o deseos están despojados de cosas, egoísmo, ambiciones personales, son limpios, ¿no es cierto?, que vienen a nuestro corazón, estamos buscando al Señor, estamos en paz, estamos en armonía con el Señor, vienen esos pensamientos, tómelo, porque Él dice en su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. También en Filipenses capítulo 2, verso 2, el Señor nos habla también de ser de un mismo sentir, ¿no es cierto? Él nos habla de este tema de sentir. Lo quería mirar ahí, Filipenses capítulo 2, verso 2, donde tenemos esa escritura que tanto conocemos. Y dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Él habla de ese sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántas veces hemos tenido decisiones que tomar en la iglesia? Aquí en Mar del Plata somos una congregación muy grande, con muchos pastores, y nos hemos unido por un tema, orando al Señor, los hemos puesto sobre la mesa, y hemos buscado que todos, no hacemos una votación, bueno, somos 12 a ver quién vota por sí, quién vota por no. No, porque no es así, porque por ahí los que dicen sí, después se quedan contentos, y los que no, se quedan tristes, en fin. No, tiene que haber un sentir. ¿Por qué? Porque todos somos guiados por el mismo Espíritu. ¿Amén? Somos guiados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, si es la guía es del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a todos a lo mismo. O sea, vamos a tener todos un mismo sentir. A veces se nos va la paz. Es una de las formas que a veces Dios nos habla. ¿Cuántas veces uno, y no quiero abundar en testimonios, pero me ha pasado, querer encarar algo y de pronto tener acá algo que a veces la primera que escucha mis cavilaciones o qué sé yo, mis dudas es mi esposa, y digo, ¿sabe qué? Estamos por hacer esto, pero no sé, no siento paz, no siento libertad. Y bueno, vamos a orar y oramos. Y bueno, a veces el Señor nos ha ayudado a evitar errores, o encarar las cosas quizá de otra forma y bien. Gloria a Dios. No tenemos que tener temor en compartir con gente espiritual, con gente que ama al Señor, porque, bueno, es bueno, podemos tener una palabra que nos guía también, que nos muestra, nos ayuda a no cometer errores, ser del mismo sentir. Otra de las palabras que usamos, y ya para ir concluyendo, es la palabra inspiración. Hablaba con los maestros de escuela dominicales un tiempo atrás, digo, inspiración, que no es lo mismo que improvisación. Algunos mal han dicho, sí, un mensajecito inspirado, porque bueno, agarré un textito y ahí un texto y armé, improvisé unas palabras, una predicación. No, eso es improvisar. Inspirar es el influjo del Espíritu Santo
Es el influjo del Espíritu Santo sobre mi mente, sobre mi corazón, que hace que la palabra que yo estoy predicando, ungida, sea palabra revelada, sea palabra de Dios, y que lo que estoy dando sea realmente un mensaje de Dios. Amén. Nosotros no decimos voy a predicar un sermón, voy a predicar un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Es algo que yo recibo y que lo entrego. ¿De quién lo recibo? Del Señor. Amén. Y lo entrego. Entonces la Grey, la hermandad, va a decir, realmente Dios me habló, Dios me tocó, Dios iluminó mi camino. Gloria a Dios. Esa palabra fue palabra del cielo para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mi circunstancia. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Ya voy concluyendo, hermanos. Ya voy concluyendo. Como siervos del Señor, somos los más necesitados. Somos los más necesitados. Y quiero volver a lo que dije en un principio. Estas últimas palabras fueron un poco ir mirando distintas cosas, pero quiero volver a lo primero que mencioné ahí del profeta Elías. Señor, ayúdanos a ofrecerte momentos de quietud, en que quizá deliberadamente dejamos de hacer algunas cosas o las posponemos, las acomodamos para poder tener ese tiempo de encuentro contigo. Puedo garantizarle, puedo asegurarle, hermano, compañero, amigo, que va a ser muy fructífero para tu vida. Va a ser de mucha bendición. El tiempo invertido en la presencia del Señor para hablar un poquito y quizás escuchar la voz de Dios, alabar al Señor, bendecir al Señor, tener ese momento de comunión. Le va a dar otra calidad, otra vida, otra fuerza a tu ministerio. Así que recordemos estas palabras. Por ahí ya las sabemos, por ahí ya las hemos escuchado, pero bueno, quizá el Señor trajo este burro para que te las recuerde un poquito y para que te pueda ser de mucha bendición. ¿Quieres que oremos? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Si estás allí en algún lugar, ponte de pie, pon una mano sobre tu corazón y ora conmigo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si a alguno le cuesta, para alguno es difícil, alguno ya lo está haciendo, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchos que sin duda lo están haciendo, pero si alguno no lo está haciendo, a alguno le cuesta, vamos a decirle, Señor, ayúdame, yo necesito oír tu voz, yo necesito cada día. ¿Cuántas veces cantamos? Habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Señor, ayúdame a estar a disposición para que tú puedas hablar a mi corazón. Oramos al Señor. Bendito y buen Dios, te damos infinitas gracias en este día, porque podemos venir ante tu santa y divina presencia. Gracias, mi Dios, porque tenemos a disposición tu palabra y tu voz para hablar a nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por el Espíritu Santo glorioso que está con nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Padre. Somos personas racionales y que tenemos libre albedrío, que podamos disponer tiempo para estar en tu presencia y saber escuchar tu voz como veníamos hablando en las distintas circunstancias o situaciones, pero que siempre podamos saber que tú quieres hablarnos y que depende de nosotros abrir nuestros corazones para permitir que tu voz, tu palabra, llegue hasta lo profundo de nuestro ser, para hacernos hombres y mujeres, siervos tuyos, más efectivos, aleluya, aleluya, idóneos, y que podamos hacer aquello que tú esperas que hagamos. Gracias, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Gloria a Dios.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Y puedan seguir disfrutando de esta hermosa convención. Un abrazo para todos.